Muy buenas tardes, queridos hermanos, soy Mario. Hoy vamos a continuar con el estudio de la carta de Judas, los versículos 2 y 3. Paso a leerlos. Dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Recordemos que la carta de Judas tiene como propósito principal la advertencia y la lucha contra la apostasía. Del versículo 2 vamos a centrarnos en tres palabras o tres frases, mejor dicho, que son misericordia, paz y amor, que es el amor de Dios. Pasajes sobre la misericordia encontramos también en Romanos 5:20, Efesios 2:4 y Romanos 9:23. Si hay algo que desagrada profundamente a Dios, eso es el pecado. Dios tiene misericordia de nosotros cuando nosotros pecamos. El hecho que exista la misericordia habla que hay un recipiente, es decir, nosotros. Hay un recipiente de la misericordia que nunca la merece, que si recibe misericordia ya es implícitamente malo, y nadie puede recibir misericordia siendo bueno. Quien realmente es bueno no necesita misericordia. Recibimos misericordia de parte de Dios, dada nuestra condición mala, pecadora y caída. Somos vasos creados para tener misericordia adentro. Esa misericordia de dentro nuestro la debemos manifestar, como encontramos más tarde en esta carta en los versículos 22 y 23. En segundo lugar, habla el pasaje de la paz. Otros pasajes que tratan el tema de la paz los encontramos en Juan 14:27, Efesios 2:14 y Romanos 15:13. Si tenemos dudas en nuestro corazón acerca de nuestra salvación, esto podría deberse a dos causas distintas. Podría ser que esa duda provenga directamente de parte de Dios, porque no somos salvos. En ese caso, Dios pone la duda en nuestros corazones para movernos a reconocer nuestro pecado, a reconocerlo a Dios como Salvador y proceder al arrepentimiento y a nuestra salvación a través de la sangre de Cristo. Pero también podría ser que esa duda provenga de Satanás. En ese caso, Dios no tiene que ver con la duda, Dios no está atrás de esa duda, sino que Satanás pone en nuestros corazones la duda para que, como no podemos perder la salvación que Dios nos da, al menos no la podamos disfrutar. Entonces, en ese caso, es que cobra una gran relevancia la paz de Dios. Para aquellas personas que no son salvas, Dios pone esa duda en sus corazones para que procedan al arrepentimiento y la salvación y puedan tener paz. Y para los cristianos, cuando Satanás pone esa duda en nuestros corazones y por esa causa no sentimos paz, Dios pone paz en nosotros para que podamos no solo ser salvos, que en realidad ya lo éramos, sino que podamos disfrutar la salvación que Dios nos da. La salvación no es un hecho que solamente lo disfrutaremos en la eternidad. La salvación se disfruta desde el momento mismo en que somos salvos. Por lo tanto, no tener paz acerca de la salvación está hablando de un problema en nosotros. Dios quiere solucionarlo y traernos paz, tanto para aquellos que no son salvos, dándoles la salvación, como para los cristianos, dándoles la seguridad y la paz de esa salvación. Filipenses 4, capítulo 7, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fijémonos que dice la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, está más allá
de aquello que nosotros podemos comprender. Esa paz de Dios que no podemos llegar a comprender va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. El corazón es el centro de la vida. No está refiriéndose solamente al aspecto emocional, sino al centro de nuestro ser y a nuestros pensamientos. Es algo sumamente importante tener paz, porque esa paz de parte de Dios va a guardar lo que nosotros pensamos, y lo que nosotros pensamos va a determinar lo que sentimos y va a determinar también cómo actuamos. Por lo tanto, muchas veces cuando vemos actuar a una persona, estamos viendo detrás de ese acto sus verdaderos pensamientos, y la paz de Dios quiere guardar nuestros pensamientos. Segunda de Tesalonicenses 3:16 dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. En esta época de profunda turbación, dado que estamos en este periodo de cuarentena, si bien siempre es necesario que esa obra cobra para nosotros una mayor relevancia, rogar por la paz de Dios para nuestros corazones y para los corazones de nuestros hermanos, para que podamos disfrutar en abundancia esa salvación que Dios nos da, aún en periodos de prueba, aún en periodos de tribulación. En tercer lugar, el amor de Dios. Encontramos en Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 10, que dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y el versículo 19 de este mismo pasaje dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando hablamos del amor de Dios, es el amor que Dios nos ha manifestado, que Dios ha derramado para con su pueblo y que Dios ha derramado para aquellas personas que todavía no son su pueblo. Dios nos amó desde antes que nosotros aceptásemos a Cristo como Salvador. De hecho, lo podemos aceptar porque ahí vemos una de las manifestaciones del amor de Dios. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este pasaje en el original está en un tiempo que indica resultados que son permanentes. Es decir, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, pero eso no fue en un momento de la historia y luego no ocurrió más, en un momento del tiempo y luego se desvaneció. Eso ocurrió cuando Dios ha derramado en cada uno de nuestros corazones es su amor a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, no está hablando de la humanidad en general, solamente está hablando de aquellos que son salvos. Ese amor derramado tiene un efecto permanente, no se desvanece, no envejece y no se va. Podemos amar porque Dios nos amó. El hecho que Dios nos haya amado es aquello que nos capacita a nosotros a poder amar, en primer lugar a Dios y en segundo lugar a los demás. La apostasía, volviendo al tema central de esta carta, está presente en el mundo y lamentablemente está presente en la iglesia. Todo está en contra del estilo de vida que Dios quiere que llevemos los cristianos. Nadie es alabado hoy en día en los medios de comunicación por llevar un estilo de vida como el que Cristo quiere que llevemos. Tenemos que estar seguros y tranquilos que de aquellos que Cristo salvó, ninguno de nosotros se va a perder. Satanás nos va a tentar para que pensemos que ya que no perdemos la salvación, pecar no tiene grandes consecuencias.
Eso es ir a un extremo que no tiene absolutamente nada de bíblico. Hay un pasaje en 2 de Timoteo, capítulo 2, y versículo 19, que dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Fíjense qué curioso, qué importancia que Dios le da a esto, que lo pone exactamente en la misma frase, en el mismo versículo. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Es decir, nada nos va a separar de la salvación de Dios. Ese fundamento está firme y tiene un sello, que no es el sello sobre el papel que nosotros conocemos hoy en día, sino el acuñado sobre un metal, al estilo de la manera en que se acuñaban con un golpe las monedas en la antigüedad. Por lo tanto, este pasaje nos habla de la seguridad y firmeza que tenemos en la salvación de Dios. Pero el mismo pasaje nos dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El mismo pasaje que nos habla de la seguridad de la salvación es el que nos habla de la santidad que nosotros debemos llevar día tras día. No podemos invocar el nombre de Cristo y llevar una vida tal como se nos dé la gana. La santidad es la consecuencia natural y necesaria de la salvación que hemos recibido. Somos llamados, amados, guardados y bendecidos, y nuestra respuesta debe ser una vida de santidad y gratitud. En el versículo 3 encontramos que el autor, Judas, comenzó a escribir la carta sobre la salvación que tenemos en común todos los creyentes. Luego se sintió impelido a cambiar de tema porque el Espíritu Santo lo guió. Casi podríamos decir, el Espíritu Santo lo presionó a que escribiera sobre otro tema, que es el tema de la apostasía. Cuando dice contender ardientemente, da la idea de pelear con mucha energía. Todos los cristianos estamos en la batalla por la pureza de la fe cristiana, la cual fue dada una vez y para siempre. El término que utiliza no da lugar a que vuelva a recibirse. Fue dada una vez y para siempre. Por lo tanto, no hay ya nuevas revelaciones acerca de la salvación de Dios. Contender viene de agonía. Originalmente estaba relacionada la palabra con el estadio que se utilizaba para las competiciones. Recordemos que los apóstatas son lobos con piel de cordero. Y podemos ver en dos pasajes, en Lucas 8, versículo 13, donde relata la parábola del sembrador, y encontramos que la piedra recibe superficialmente, tiene un conocimiento espiritual, cree por algún tiempo y luego se aparta. Y ahí encontramos que da las características para la manera en la cual los apóstatas reciben la palabra de Dios. Superficialmente, con conocimiento espiritual, creen por algún tiempo, pero luego se apartan. En Marcos capítulo 4 y versículo 20, el pasaje que está vinculado al anterior, cuando habla de recibir para la buena tierra y para las otras tierras, cuando se refiere a la tierra buena, utiliza una palabra que da una idea más fuerte que para los otros. Es decir, da la idea de que la reciben los que son la buena tierra, reciben la palabra más intensamente. Ya para cerrar, la apostasía no es la indiferencia o la incredulidad. El apóstata es un mentiroso, es un aparente y no es cristiano. El apóstata puede llegar a ser maestro, puede llegar a ser pastor, y en ese caso engañan a la congregación entera. Dos pasajes para finalizar. En 1 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 13, dice:
Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es algo clave que tenemos que realizar en cada una de las iglesias, ocuparnos de la lectura bíblica, la exhortación, no solamente de quien enseña, sino la exhortación los unos para con los otros. Es un deber de todo cristiano velar y exhortar a su hermano y la enseñanza de la palabra. Y por último, segunda de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. No está hablando de hermanos en Cristo que se apartaron, porque de ellos nunca podría decir mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, porque si no estaría diciendo que hubiese sido mejor que nunca sean salvos. Entonces, no se está refiriendo a hermanos, está refiriéndose a personas que teniendo el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, no lo aceptaron. Es decir, supieron, conocieron acerca del Señor, pero se volvieron atrás del mandamiento de salvación que les fue dado. Acá encontramos apóstatas. Ellos se involucraron en el conocimiento del Señor, pero jamás aceptaron a Cristo como Salvador.